Dios les bendiga, estimados hermanos, estimadas hermanas. Un gusto saludarles en esta hora, en una nueva lección, en un nuevo estudio del Evangelio de Juan. Estamos tratando el capítulo 4 ya del Evangelio de Juan y venimos hablando acerca del segundo discurso que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. De hecho, el Evangelio de Juan se caracteriza por esta cualidad que tiene el escritor de narrar ciertos discursos que vamos a ir viendo en su debido momento. Entonces, estamos analizando el capítulo 4 y nos quedamos en el versículo 18. Ya habíamos hablado acerca de la razón por la cual los samaritanos y los judíos no se llevaban. Hablamos acerca de la historia, de por qué, y ya avanzamos en eso. Entonces ahora nos hemos enfocado un poco más nos vamos a enfocar un poco más en cuanto a la conversación que tiene esta mujer samaritana. No nos dice el nombre, o sea, una de las características que vamos a encontrar acá, o por lo menos en esta parte, que el apóstol Juan no nos dice el nombre, solamente dice que es una mujer samaritana. Ya vimos que aparte de ser una mujer samaritana, era una mujer no bien vista por la sociedad, por su trayectoria. Vamos a encontrar que encontramos a pleno mediodía sacando agua, evitando así la gente que llegaba en horas más frescas a sacar agua de ese pozo. Entonces, ya entrando en materia, estimado hermano, estimada hermana, eh, ya habíamos hablado acerca de los versículos 16 al 18, donde el Señor cambia el sentido de la conversación radicalmente y sorpresivamente el Señor le pide a la mujer que vaya por su marido y ésta le dice que no tiene. Entonces, y Jesús, que conoce todo, y hablamos acerca de esto también, que en este capítulo vamos a encontrar la parte humana y la parte divina de Jesús. La parte humana, el que encontramos aquí es que dice que él se cansó y que por eso se sentó ahí junto al pozo de Jacob para descansar un momento. Pero luego encontramos en esta parte la parte divina del Señor, donde Él le dice claramente, sin rodeos, le dice claramente que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ahora también no es tu marido. O sea, encontramos que el Señor no hay necesidad de decirle las cosas, pues Él las sabe. Entonces, hubiera sido cierto que ella no tenía marido si hubiese sido una mujer viuda o una mujer divorciada. Sin embargo, en ese momento el Señor le dice que sí tiene una persona, pero que no está casada. Entonces ya habíamos visto esto y la mujer sorprendida. Vea qué importante es cómo va esta mujer subiendo de nivel la forma de ver a Jesús. En primer lugar, lo ve como un transeúnte, alguien que, pues sí, no tiene importancia. Más adelante le dice Señor. Ya cuando le dice Señor, ya está, ya es una palabra de respeto, ya es una palabra de admiración. Y luego más adelante, ya acá, vamos a ver que cuando él se muestra, cuando él le dice, entonces ya cambia de Señor a profeta. Entonces la mujer sorprendida exclama esta expresión y exclama que Jesús debe de ser profeta. Por supuesto, en un intento por desviar la atención sobre sí misma, es que lanza
lanza esta otra conversación para librarse de su vergüenza, de su presente y su pasado, y es donde encontramos esta como última escapatoria que él tiene, que ella tiene, perdón, que ella tiene, y es con respecto al tema de en dónde se debe de adorar a Dios. Ya para el tiempo de Jesús, el templo que habían construido los samaritanos también había sido destruido y lo único que quedaba eran los escombros donde se había edificado el templo. Por eso es que ella menciona el monte, ¿verdad? Pero Jesús, vea qué importante es que el Señor no está preocupado en las cuestiones políticas, no está preocupado en aspectos raciales, sino que Él se enfoca también en eso. Él habla de la verdadera adoración. Cuando ella habla de adorar, Él agarra el tema y lo toma en serio. Y Él habla de la verdadera adoración. El lugar. Vea qué importante es esto, que el Señor en vez de hablar de lugar con un enojo, eh, así como los judíos son celosos en cuanto a sus creencias, son celosos en cuanto a todas sus tradiciones, pero vea que el Señor Jesús no se muestra de esa forma. El Señor Jesús no se muestra, no está hablando con esta mujer con un enojo como un judío celoso, sino que Jesús afirma que la salvación proviene de los judíos, no porque los judíos sean la mejor raza, tampoco porque los judíos habían sido más fieles o mejores creyentes que los samaritanos, nada que ver con eso, sino que la salvación, es decir, el Cristo, el Mesías prometido al pueblo, tenía que ser judío, entonces tenía que ser un descendiente de la familia de David, tenía que ser de la tribu de Judá. Y Jesús le dice que ese debate entre samaritanos y judíos está por terminar. Está por terminar porque ambos lugares van a ser obsoletos para la adoración. Y en el versículo 24 encontramos estas palabras poderosas, donde dice, la hora viene y ahora es. Esto se está refiriendo al momento de su gloria, que en el Evangelio de Juan se está refiriendo a su muerte y a su resurrección. Ese es el momento de su gloria. Pero la hora de su muerte se acerca. Para los efectos salvíficos de su muerte ya empiezan a dar frutos en ese momento. Por eso es que también dice, y ahora es. Y los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Los que adoran en espíritu y en verdad son los verdaderos adoradores. Ahora, es bien importante esta palabra verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esta palabra verdad? Porque Jesús mismo dice, más adelante, que lo vamos a revisar en el versículo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, adorar a Dios en verdad está hablando de que solamente podemos adorar a Dios a través de Jesús. Adorar en verdad es adorar en Jesús por medio de Jesús. Esa es la adoración que solamente Él hace posible. La verdadera adoración debe de ser una adoración en espíritu y en verdad. Esa es una verdadera adoración al Padre por medio del Hijo, que es la verdad, y el Espíritu Santo. Y en este punto, la mujer ya se encuentra sin recursos para poder desviar la atención de Jesús. Así que ella utiliza lo último que puede usar. Los samaritanos creían también en la venida del Mesías, y la mujer hace este último comentario como para poder librarse, y dice, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ella piensa que tanto como ella, también Jesús tendrá que
que esperar un poco hasta la llegada del Mesías. Pero está a punto de llevarse otra gran sorpresa. Ella, sin saberlo, acaba de describir a Jesús en las palabras precisas de quién es Él. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, en el versículo 26. Aquí hay otra cosa importante que vamos a ver en el Evangelio de Juan. Y es que en el Evangelio de Juan es donde encontramos más la expresión yo soy. Y en el versículo 26 es la primera vez que Jesús dice yo soy. Debemos prestar mucha atención cuando Jesús dice yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta expresión, mi estimado hermano, mi estimada hermana, es el nombre de Dios. Y gloria a Dios por ese nombre. Ese es el nombre de Dios. ¿Por qué digo que ese es el nombre de Dios? Porque en Éxodo capítulo 3 Moisés habló con Dios. Y él le preguntó cuál era su nombre. Y la respuesta que le dio el Eterno es: yo soy el que soy. Y añadió algo más todavía en ese versículo 13 y 14 de Éxodo 3. Y añadió: a los hijos de Israel tú les dirás: yo soy, me envía o me ha enviado a ustedes. Así que esa palabra yo soy es el nombre que Dios usó para revelarse a los israelitas en el Antiguo Testamento. Ahora viene Jesús y le acaba de decir a la mujer samaritana: yo soy. La mujer había ido en busca de agua en una hora improbable porque esperaba no tener que encontrarse con nadie. Pero ella, porque ella llevaba una mala vida, una vida de pecado, era una mujer paria, era una excluida de la sociedad. Y vea qué hermoso terminó hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una hermosa bendición. Terminó hablando con el que todo lo sabe. Cuando llegaron los discípulos, la mujer no dice más palabra, sino que deja su cántaro. Y esto es una poderosa imagen de lo que está pasando en su interior, que ella en verdad ya no necesita agua, más bien parece que el agua de vida de la que Jesús le estaba hablando antes comienza a fluir en ella. Pues ella, sigue narrando el escritor que ella fue a la ciudad y habló con los hombres, sin nada que esconder. Vea qué tremendo. Sin nada que esconder, ella declara: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice, y sigue narrando el escritor: y toda la ciudad fue a donde estaba Jesús. Qué hermoso ejemplo de traer almas a Cristo. Vea, esta mujer acaba de conocer a Cristo y ya está trayendo otras personas al arrepentimiento. Es de valorar esto, mi estimado hermano, mi estimada hermana, de ver qué ejemplo del cual nosotros también debemos de tomar. Debemos de hacer lo que hizo esta mujer. Acaba de aceptar a Cristo, acaba de conocer a Cristo. No estoy diciendo lo acaba de aceptar, lo acaba de conocer. Y ahora ya está dando fruto, ya esa agua está fluyendo. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio radical en la vida de la persona, eso no se puede quedar callado. No se puede quedar callado. Así que Jesús utiliza un ejemplo agrícola para explicarles cómo opera el reino de Dios. Y dice, no siempre serán frutos inmediatos luego de proclamar las buenas noticias, por supuesto. A veces va a tardar un poco más. A veces incluso otros cosecharán. Dios había sembrado y preparado el terreno durante todo el periodo del Antiguo Testamento por medio de los patriarcas y los profetas, y ahora era el momento de cosechar. Y es por eso que encontramos en el versículo 35
que Jesús está diciendo, vean, los campos están blancos para la cosecha. ¿A qué se refería? O así, ¿a qué se refería? O sea, ¿habrá referido Jesús a los samaritanos de la ciudad que venían a él vestidos de blanco? No, no lo dice, pero nosotros podemos tomar conclusiones que cuando habla acerca de, de que los blancos, o sea, la cosecha está lista, podemos mencionar que ya está en su punto de recoger, el fruto ya está maduro. Eso es lo que nosotros podemos decir con respecto a esto. Cuando el Señor dice, vean, que los campos ya están blancos para la cosecha, en otras palabras, que ya está listo. Pero sí no hay forma de saber qué significa esta expresión para el apóstol Juan. Pero nosotros podemos resumirlo de esta forma, que ya los frutos están listos para ser cosechados. Así que lo que sí queda claro es que el tiempo para la gran cosecha de almas que creían en Jesús había llegado, y el lugar para esta cosecha era Samaria. Jesús se quedó con ellos 2 días, dice la Biblia, y muchos creyeron en Jesús. Y eso lo demuestra el versículo más adelante, donde dice, al final, los samaritanos declaran que no creen solamente por las palabras y el testimonio de la mujer, sino porque también ellos han escuchado a Jesús. Pues esto es algo tremendo, estimado hermano, estimada hermana. Poder reconocer en este breve discurso, en esta conversación, cómo es que el Señor Jesús le explica con ternura, con amor a esta mujer, que llegue ese momento de que ya no hay necesidad de un templo para adorar a Dios. Y por eso es que, a pesar de que estamos en tiempo de cuarentena, aquí estamos. Usted está en su casa, pero ahí usted puede alabar a Dios, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero no basta eso. Aún allá en San Mateo capítulo 28, leemos que el Señor también dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Él está aquí como está ahí donde usted. Así que, vea, para ella terminando este capítulo, que como es la conclusión de lo que ya habíamos hablado anteriormente, pues si hay algo que se ha quedado ahí pendiente, vea el estudio anterior, el capítulo anterior, o sea, es decir, la lección anterior, y pueda concluir también usted acerca de este estudio. Este pasaje es sobre todo acerca de Jesús y tiene un propósito que lo hemos venido diciendo en todo el estudio de Juan hasta hoy, y el propósito de Juan es que sus lectores se den cuenta de que Él es el Mesías, que Él es el Cristo. Y él mismo dice el apóstol Juan, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Pero hay detalles particulares en este relato que debe de alentarnos y llevarnos a nuevas dimensiones. El amor de Jesús viajando por un lugar que cualquier judío evitaba es evidente, pero se hace más evidente cuando leemos su conversación con la mujer y su respuesta. Igual que con Nicodemo, Jesús es directo, es paciente y se revela a sí mismo delante de esta mujer, y su mensaje es claro como él mismo. Solo Jesús puede dar vida eterna, solo Él puede transformar, solo Él puede dar esa agua que fluye para vida eterna. Hemos creído de la misma manera que la mujer samaritana y los samaritanos en Jesús. Ellos no necesitaron presenciar algún tipo de señal especial o un milagro de parte de Jesús. El conocimiento de la mujer acerca de Jesús va creciendo mientras más habla con él. La mujer comenzó llamándole Señor, como dije al principio, que quiere decir caballero. Luego le llamó profeta y al final le llama Mesías, el Cristo.
La aceptación de los samaritanos a la persona de Jesús es un poderoso ejemplo de fe sin demandar señal o milagros. Muchas veces hay personas que para venir a los pies de Cristo piden un milagro, piden una señal, incluso hasta compromisos. Vea, muchas veces, no estoy diciendo que esto sea algo malo, sin embargo, algunas personas a veces dicen hasta que Jesús haga un milagro. Y algunas personas han venido a los pies de Cristo al ver un milagro. Y gloria a Dios por eso. Pero vea qué interesante es este caso de los samaritanos. Ellos no demandaron una señal, como hicieron los judíos, ¿verdad? Como hacían los judíos que querían una señal. Y que vamos a estudiar eso más adelante. Y esto nos enseña a nosotros que así como Jesús, nosotros también debemos amar a los perdidos. Jesús no tenía por qué pasar por ahí, pero dice el inicio del capítulo 4, dice que para Jesús le era necesario. Así que, ¿qué nos enseña esto sobre el Evangelio y el amor que debemos de tener nosotros para con los perdidos? Y para terminar, amamos a los perdidos así como Jesús los ama, así como Jesús dice que era necesario pasar por Samaria. Como ya dije, ellos rodeaban el lugar para no pasar por ahí, pero Jesús no le importó. Jesús dice que le era necesario. Por lo tanto, que esa misma necesidad, estimado hermano, que esa misma necesidad que hubo en Jesús de pasar por Samaria pueda estar en nosotros también, que podamos nosotros también decirle al Señor: Señor, así como tú sentiste esa necesidad de dar a conocer el reino, también quiero sentirlo yo. Hay personas que están viviendo o siendo compañeros de personas que no son creyentes, sin embargo ellos no quieren cambiar, ellos no transmiten esa palabra que puede cambiar la vida de la persona. ¿Por qué? Porque solamente Jesucristo es capaz de cambiar la vida del ser humano, pero para ello es necesario que demos a conocer nosotros también el reino. Así que solamente voy a orar en este momento para poder terminar esta lección. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias, Dios mío, una vez más, por este privilegio que me has concedido, Señor, de seguir estudiando el Evangelio de Juan. Ayúdanos para que cada día podamos recibir esa palabra, Señor, que nos alienta, que nos impulsa a seguir hacia adelante. Señor Jesús, oro por las personas también que en este momento están estorbados de salud. Señor, que haya un milagro, aunque encontramos en el estudio de este día que los samaritanos no demandaron ninguna señal, creyeron solamente por la palabra. Señor, también toca el corazón de aquellos que no quieren creer. Señor, que esta palabra pueda llegar hasta lo más recóndito del corazón del perdido, de aquella persona que necesita de la salvación. Oh bendito Señor, y bendice a mis hermanos, hermanas, tanto de la iglesia local como los que nos ven, Señor, en el extranjero. Padre, sigue añadiendo bendición a la familia Vega, a la familia Matute, Señor, allá en Estados Unidos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias también por los nuevos suscriptores en YouTube, Señor, como los que nos ven a través de Facebook. Padre, sigue añadiendo bendición a esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, hermana, ha sido un gusto el haber estado con ustedes en esta lección. El próximo lunes continuamos con el estudio de Juan. Pero también puede suscribirse para recibir las lecciones del día lunes, ¿verdad? Del día lunes que estamos estudiando el Evangelio de Juan, y el día jueves que estamos también estudiando el reglamento local de las Asambleas de Dios, y también el día domingo que estudiamos la guía de Escuela Bíblica Dominical de Adultos. Así que para poder tener esta información, pues le invito a que se suscriba para que le puedan llegar en su debido momento los avisos de un nuevo video. Por hoy, que el Señor le bendiga. Amén. Amén.